Dios y patria, buenos días, siendo las 10:08 del día de hoy, 29 de marzo del año 2021, a efectos de llevar a cabo continuación de audiencia disciplinaria radicada bajo el número Regi 2-2016-57, adelantada en contra de los señores capitán. Dicho lo anterior, se da constancia que esta audiencia fue acordada con el fin de dar cumplimiento al artículo 177 de la ley 134 del 2002, modificado por el artículo 58 de la ley 1474 del 2011, inciso octavo, por lo que este despacho prosigue con el trámite disciplinario pertinente a fin de que los investigados por intermedio de la defensa técnica presenten sus respectivos alegatos de conclusión, por lo que se le concederá el uso de la palabra a cada uno de los sujetos procesales para que, si así lo deseen, alleguen ya a sus alegatos de conclusión. Tiene la palabra doctor Daniel Giovanni Neira. Gracias, señor coronel. Perdón, ¿hay otro micrófono prendido? ¿El de quién? El doctor Bigman, ¿me colabora? ¿Es tan amable? Allá. Inicio los alegatos de conclusión expresando que lo primero que hay que hacer es invocar el artículo 142 del Código Único Disciplinario, según el cual no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. Es decir, que la vara queda bastante alta porque se exige no cualquier grado de convicción, sino que ese grado de convicción debe ser en niveles de certeza. Para tal efecto, entonces, tenemos que acudir también a lo que expone el artículo 130, que son los medios de prueba, que son los que precisamente permitirían saber si con ellos se logra esa certeza que exige el 142. Y allí en ese 130 encontramos como medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, los documentos y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico, y dice aquella normatividad que estos se practicarán de acuerdo a las reglas previstas en la ley 600 del 2000, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y las reglas del derecho disciplinario. Es así como, fijado el marco normativo en el que nos moveremos, se trae a colación que en este proceso no existe confesión, no existe inspección, no existe visita especial, pero sí existen documentos, testimonios y peritación, por lo que se analizarán qué nos dicen esos medios de prueba practicados en este juicio oral, en ese orden que acabo de indicar, y así poder concluir si se logró el grado de certeza que permita sancionar a mi cliente o si por el contrario se le debe absolver por no haberse logrado derruir su presunción de inocencia. La tesis de la defensa técnica desde ya se anuncia es la de que se debe emitir un fallo absolutorio. En primer lugar, porque en cuanto a los documentos que se supone son la prueba reina del proceso, porque básicamente son las planillas las que revelarían la presunta irregularidad en el manejo de combustible, esos documentos no pueden ser tenidos en cuenta porque sencillamente no cumplen de ninguna manera con el estándar impuesto por el legislador. Dice el artículo 259 de la ley 600, al que nos remite el artículo 130 disciplinario, abro comillas: los documentos se aportarán en original o copia auténtica. En caso de no ser posible, se reconocerán en inspección, dentro de la cual se obtendrá copia, cierro comillas. Y es ahí donde surgen las preguntas. El formato de revista única nacional, el formato de solicitud de combustible adicional o las planillas de combustible arrimadas del proceso, ¿son las originales? La respuesta es no. Entonces, al menos son copias auténticas como lo pide la norma. La respuesta también es no. A raíz de eso, entonces, al menos se hizo un reconocimiento de esos documentos en inspección para obtener copia, como lo dice la norma que regula ese procedimiento de obtención de documentos. La respuesta también es un no rotundo. Ello significa que no pueden entonces ser tenidos en cuenta como prueba porque los mismos ni siquiera permiten la controversia, que es un derecho, una garantía constitucional que tiene el procesado, pero de la cual no pudo hacer uso porque, como lo demostró la defensa técnica a través de la petición de peritaje a las planillas, esa controversia es imposible de realizar con documentos como los arrimados al expediente. Cuando el abogado Daniel Neira pidió que se hiciera una prueba grafológica a las planillas, no lo hizo ni por perder el tiempo, ni porque estuviera desparchado, ni por dilatar el proceso, ni porque no sepa cómo funciona el sistema. Por el contrario,
al juez disciplinario hay que darle las herramientas suficientes para que pueda tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión soportada en información legalmente obtenida. En una explicación pedagógica, para reforzar mis alegatos, todos sabemos que el exceso de evacuaciones corporales y además si la materia fecal prácticamente está en estado líquido, significa que una persona tiene diarrea. Pero no porque todos sepamos eso, estamos facultados para certificarlo, al menos no en el plano procesal probatorio. Tal vez en comentarios de pasillo o en una reunión de té con galletitas podemos decir esta persona tiene diarreas por tener esas características. Pero al tener que aterrizarlo a un proceso serio, solo un médico puede emitir un concepto o dictamen al respecto que nos diga que esta persona tiene esa patología. Pues bien, en cuanto a los documentos, en especial las polémicas planillas sobre las que se construye el proceso, la defensa tenía que lograr aterrizar al expediente la conclusión de que esos documentos no pueden tener vocación probatoria en este caso, porque llanamente no permiten ni siquiera hacer un análisis de los mismos en cuanto a su autenticidad, en cuanto si a lo allí consignado fue escrito por el investigado que represento con su puño y letra, o si la información allí contenida fue escrita por los que tanqueaban los carros, por ejemplo. Y en ese entonces es donde pues surge esa necesidad de transmitir lo que está en la psiquis de la mente, de la experiencia del litigante, a materializarlo en un pronunciamiento de un experto. ¿Quién? Pues el perito en grafología, que desde su formación académica y experiencia técnica nos dijera que no son válidas esas planillas para cotejos por ser copias obtenidas mediante escáner. Y obviamente menos cuando aquí ni siquiera hablamos de un escáner, máquina creada para escanear, sino de una aplicación de celular. Por eso en la parte final de las planillas aparece el nombre de CAM Scanner, es decir, que de entrada le impregna a la aplicación una adulteración, le mete una información que la planilla originalmente no tiene. Segundo, que al escanear o fotocopiar los trazos finos, suaves, veloces o de tonalidad clara suelen desaparecer esas situaciones, esas claridades en las reproducciones. Por lo tanto, al valorar un documento en copia, pues puedan haber desaparecido algunos de esos trazos y eso ya dificulta un resultado genuino. Que la máquina que se utiliza para el copiado puede ser manipulada para aumentar o disminuir las dimensiones de las firmas. Que las imágenes digitalizadas son frecuentemente utilizadas para realizar fraudes mediante manipulación de los originales. Ese pronunciamiento es el que realiza el grafólogo, siendo algo que yo lo puedo saber, tal vez por aplicar las reglas del sentido común, pero como yo no soy grafólogo y tengo que aterrizar esa información de manera seria dentro del expediente, pues pasa lo mismo que con la diarrea. Debo incitar a que sea un experto el que lo diga, y es así como, entendiendo algo tan básico pero tan necesario, el inspector que estaba encargado para ese momento, el señor Coronel Fontal, sabiamente decretó la prueba pedida por mí y que esa prueba llevó a que, gracias a eso, tengamos en el proceso disciplinario el pronunciamiento del patrullero Jonathan Otálora García, que en su calidad de perito forense en documentología y grafología nos dice que los documentos que reposan en este expediente y que generaron este juicio disciplinario sencillamente no sirve porque, dice el perito, abro comillas, no es posible realizar el análisis grafológico, cierro comillas. Ahora bien, tengamos en cuenta que el artículo 130 nos remite a la ley 600 del 2000 como Código de Procedimiento Penal escriturada, eso lo dije al comienzo. Pero no menos cierto es que la norma debe verse como un engranaje, es decir, ese artículo no es un artículo suelto, sino que debe verse de manera armónica con los demás componentes del código. Y por eso revisamos el artículo 21 como principio de integración normativa, que al ser principio obviamente es prevalente, y en tal virtud allí se señala que se debe acudir al Código de Procedimiento Penal como complemento a la norma disciplinaria. Es decir, que la ley 600 no es la única que se debe revisar en la justicia disciplinaria, sino que, como se dice Código de Procedimiento Penal, pues se deja abierta la posibilidad de que sea la codificación que ostente esa calidad de Código de Procedimiento Penal la que se puede usar, y esa calidad la ostenta la ley 906 del 2004 también. Máxime cuando estaríamos uniendo un procedimiento verbal con un sistema oral, es decir, son más equiparables, y se invoca esa 906 porque también refuerza mi postura de que las planillas no pueden ser usadas como pruebas, en tanto que el artículo 432 expresa que en la apreciación de la prueba documental se debe tener en cuenta que no haya sido alterada en su forma ni en su contenido.
Y seguidamente el artículo 433 señala que cuando se exhiba un documento con el propósito de ser valorado como prueba, deberá presentarse en original el mismo. Al no poderse entonces siquiera analizar los documentos aportados, porque así lo refiere el perito por escrito, y con base en la normatividad expuesta, tanto la ley 600 como la 906, queda descartada la posibilidad de construir un fallo adverso a los intereses de mi patrocinado sobre esos documentos. Vamos entonces a los siguientes medios de prueba para saber si son suficientes para obtener la certeza de la conducta y la responsabilidad del investigado, que resulta siendo el gran problema jurídico en este juicio disciplinario. Es así como tenemos que hay dos testimonios. Uno de ellos, el del entonces intendente Patiño Jiménez Carlomán, quien señala la existencia de irregularidades en materia de manejo de combustible, pero resulta que las manifestaciones de esta persona no pudieron ser controvertidas por parte de la defensa técnica porque el señor intendente falleció antes de mi llegada a este proceso disciplinario. Pero ante ello, sus dichos fueron objeto de tacha con la prueba que también pedí yo, y es la de verificar si ese mando medio, decir, ese mando del nivel ejecutivo, estaba siendo investigado por irregularidades de la misma naturaleza y estaba entonces era buscando cómo zafarse, cómo blindarse de su responsabilidad, culpando a otras personas de su propia negligencia. Es así como logré que llegara al proceso el pronunciamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Putumayo, signada por el teniente Elías Manuel Valverde Pérez, quien confirma mi teoría y certifica que efectivamente el señor intendente, que en paz descanse, se le adelantaba una investigación disciplinaria por irregularidades en contratos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 por falta de supervisación, a lo que a la sazón demuestra la parcialidad de sus manifestaciones en contra de los aquí investigados, lo que atañe a mi interés en contra de mi representado. Es decir, que a la hora de valorar ese testimonio tenemos que acudir nuevamente al artículo 21 de la ley 734 del 2002, que nos remite al Código de Procedimiento Civil, que al ser reemplazado por el Código General de Proceso, pues es a esta última ley la que nos corresponde concurrir, es decir, la ley 1564 del julio 12 del 2012, que entró en vigencia el 1 de enero del 2016. Pues el artículo 211 de ese Código General del Proceso trata sobre la imparcialidad del testigo y señala que se puede tachar el testimonio de aquella persona que se encuentre en circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad en razón a tener interés en la actuación. A renglón seguido, dice el artículo 211 que la tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda y que el juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Pues justamente eso fue lo que busqué con la prueba arrimada a este juicio disciplinario, la de tachar el único testimonio incriminatorio de esta actuación para que sobre ella no pueda construirse una decisión sancionatoria, pues quien rindió el testimonio, estaba buscando una cortina de humo que le sirviera en términos de vehículos, dado que aquí se trata de tanqueo de vehículos, le sirviera de airbag cuando le descubrieran sus presuntas irregularidades, es decir, cayera amortiguadito. Esa teoría de un testimonio falaz, como el que rindió la persona que pasa el informe, coge mayor fuerza cuando se observa la respuesta que por prueba también pedida por mí, llegó por parte de Talento Humano. Nótese cómo, mientras el testigo afirmó que hizo una verificación con esa oficina de Talento Humano y que encontró que las personas registradas como personal a quien se le suministraba el combustible, abro comillas, en su mayoría no correspondían a funcionarios policiales, cierro comillas. Lo cierto es que la oficina de personal, señala que no puede concluirse ello porque las planillas no son suficientemente legibles. Y una cosa es muy diferente a la otra. Se nota entonces la mala fe de quien pasó el informe y quien rinde el testimonio incriminatorio. Porque una cosa es que por tratarse de diligenciamientos hechos a mano no se vea bien un número. Y por ejemplo, un 3 hecho muy cerrado puede aparecer un 8. O un número 1 con capotica, es decir, con cachuchita, con el palito hacia el frente, pueda aparecer un 7. O un 7 realizado con un trazo en el medio pueda confundirse con un 4. Es decir, un problema ligado estrictamente a la forma de escritura. Y otra cosa muy diferente es que el intendente que pasa el informe y que rinde su testimonio sea tan irresponsable de decir que las personas que tanquearon no eran policías y que para eso se apoyó en Talento Humano. Y Talento Humano está diciendo que no pudo ni siquiera leer bien las presuntas planillas
que es otra cosa muy distinta. Además, que no existe soporte sobre la supuesta consulta realizada por el informante para esa época que le permitió llegar a esa supuesta conclusión de que las personas que tanquearon no eran miembros de la Policía Nacional. Brilla por su ausencia algún soporte que demuestre que esa consulta se realizó y que arrojó esos resultados. Al igual que, en analogía de la diarrea, es necesario aterrizar el soporte que mostrara que es un problema de caligrafía y no de corrupción, porque yo lo puedo saber, pero tiene que haber algo que lo demuestre en el expediente. Sobre todo porque en la página 16 del auto que nos convocó a este juicio disciplinario se señala que, abro comillas, se observa plasmado el número 98-563-511, que se presume es el número de cédula del conductor del automotor. Sin embargo, al constatar con la base de datos del CIAT, se evidencia que dicho número no corresponde a un funcionario policial, cierro comillas. Pues resulta que el cuadro Excel que se logró obtener de talento humano, con la prueba que yo pedí, muestra que sí hay una cédula que comienza por 98, que sí hay una cédula que después del 98 está seguida por el número 563 y que sí hay una cédula que después del 98 y el 563 inicia los tres últimos números con el número 5, es decir, dentro del grupo de los 500. Solo que mientras se lee 511 en las presuntas planillas, en realidad se trataría del número 548. Es decir, no hay un policía en esa estación que tenga por cédula 98-563-511, pero sí hay un policía en esa misma unidad con cédula 98-563-548, que corresponde al subintendente Fernández Guerrero Hernando de Jesús, comandante de patrulla de vigilancia de esa población donde se tanqueaba. Queda así con esa prueba demostrado que no es abrir la boca y señalar que otro es corrupto o negligente, diciendo que están tanqueando carros de personas ajenas a la institución. Es meterle un poquito de sentido común a las cosas. Y era hacer lo que hizo el defensor, verificar si alguno de los policías que allí tanqueaba tiene una cédula muy, pero muy parecida, y vemos que sí, que esa es la conclusión. Pero ¿será que tener mala caligrafía o escuchar mal cuando alguien le dicta un número de cédula es motivo de mover todo el aparato disciplinario para sancionar a alguien? La respuesta es no, porque ni el máximo comandante de las fuerzas militares y de policía da ejemplo a la hora de suministrar el número de cédula. Ante los medios de comunicación nacional, Iván Duque Márquez, presidente de la República y jefe del director de la policía, al afirmar que en su mandato terminaría el 7 de agosto del 2022, dijo que su número de cédula era 79-740-745 y resulta que el número correcto es 79-940-745. El primer número corresponde al ciudadano Nelson Osvaldo Briceño Gamba, que no tiene nada que ver con la presidencia de la República. Y el segundo número corresponde al del presidente Iván Duque, como puede corroborarse con el reportaje noticioso al que hacía referencia el señor coronel hace unos instantes y que remití al despacho y a los demás sujetos procesales como soporte de que lo que yo manifiesto en sede de alegato no me lo estoy inventando, sino que efectivamente hasta el presidente de la República se equivoca a la hora de expresar un número de cédula, a pesar de que llevará mínimo 40 años repitiendo el número. Bueno, restándole los 18 que necesitó para obtener el documento. ¿Cuál sería la solución para evitar esos errores de caligrafía o de vocalización? Pues brindar la instrucción al personal, es decir, explicarle al uniformado encargado del suministro de combustible cómo se deben llenar las planillas, con qué tipo de letra puede hacerlo y cómo debe escribir los números. Pero ¿será que esa necesidad de instrucción me la estoy inventando yo como defensor? No, porque resulta que la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando hay elecciones, crea hasta una cartilla de la que se corrió traslado en el correo para mostrar que es cierto, en donde le dice a los jurados de votación cómo debe escribir los números en los diferentes formatos, sobre todo, por ejemplo, en el E14, para poder plantear cuántos votos se obtuvo alguna votación en especial. Y les dice, por ejemplo, que el número 7 no se tiene que hacer con un palito en la mitad porque se puede confundir con el número 4. Se muestra que el 8 no puede hacerse como dos bolitas porque se puede confundir con el 3 y hay que hacerlo como la I, quienes han visto el noticiero CMI, como esa I, es decir, muy parecido el 8 de esa manera, y no con dos bolas.
¿Esto qué significa? Pues que si la Registraduría Nacional del Estado Civil como ente nacional que no tiene certificación INCOTEC le brinda una instrucción básica de caligrafía a las personas que serán jurado, a pesar de que hoy son jurados, mañana no se sabe si los mismos repitan, pues con más veras se demanda que la Policía Nacional, como entidad certificada con normas INCOTEC y que tiene todos sus procesos y procedimientos con ese respaldo, y que lo sube a la Suite Vision y toda la cosa que nos permite, les permite a la institución chicanear de que todo está reglamentado, pues resulta que debió haber brindado la instrucción al patrullero encargado de las planillas o a quienes iban a tanquear cómo tenía que realizar ese diligenciamiento. Y para mostrar si lo tenían, pues acudimos a la prueba pedida por mí también. Y es que nos dijeran si existía alguna instrucción relacionada en explicarle a su cómo tenía que diligenciar las planillas, o sea, al menos le dijeron, tiene que llenarlas usted directamente, no puede permitir que alguien más las toque, como ocurre, por ejemplo, con los libros de la guardia, donde solo el comandante de guardia o estación hace anotaciones, o si por el contrario, al estilo de los libros de población, todos los policías le pueden meter la mano. Esa instrucción básica, elemental, no se brindó de ninguna manera al investigado, por lo tanto, no se le puede exigir que su tipo de letra o el tipo de letra de las personas que lo diligenciaron no correspondiera al que debió haberse utilizado porque sencillamente no está claro cómo debía diligenciarse las planillas. Por tal motivo, esa situación pues también demuestra que hay una carencia en requisitos básicos probatorios para poder mantener un reproche disciplinario como el que se hizo en el auto de citación de audiencia y materializaron un fallo. Vemos que las pruebas arrimadas al proceso no lo permiten. Pero como estábamos en la parte de testimonio, retomo a ese medio de prueba de los testimonios. Y es el segundo que hay en el proceso es el de un mecánico del Putumayo, quien se arrimó al expediente a decir que esta persona, pues, daba fe de que el vehículo que es objeto de las presuntas novedades, es decir, aquel que tendría lo que conocemos como tacómetro o que tendrá otro nombre más técnico, pero yo no soy mecánico, y que eso permitía ver que a veces tenía un kilometraje, luego superior, luego otra vez uno inferior, luego volvía a subir, volvía a bajar, etcétera, pues que tenía unas fallas y que esas fallas fueron objeto de un intento de arreglo por parte de uno de los aquí investigados en atención a la negligencia de la misma Policía Nacional que nunca le metió mano a ese vehículo, es decir, el grupo de movilidad no prestó la colaboración suficiente y no se le puede ahora reprochar a los investigados que la persona que tenía asignado el vehículo pues reporte un kilometraje bastante variable porque sencillamente reporta lo que le arroja la pantalla del vehículo. Es decir, que con esta persona, con este testimonio, lo que queda en evidencia es que quien lo tenía asignado, el miembro de la Policía Nacional, se vio obligado a intentar solucionar de su propio pecunio el daño en el vehículo. Y en ese orden de ideas, cualquier información que eventualmente reportara mi poderdante a los mandos, al grupo de movilidad, o que permitiera que ésta la registrara el conductor del vehículo en algún soporte, no obedecía a una irregularidad ni a un hecho de corrupción, sino a un chéchere viejo de los que tiene que utilizar la policía en unidades apartadas, mientras que el presupuesto se usa para las TXL en la que andan coroneles y generales en otras zonas del país. Esta postura de vehículos en pésimas condiciones quedó al descubierto gracias a la prueba también pedida por mí, en donde al llegar a este proceso y encontrar que la prueba de ruta que se había hecho se practicó a espaldas de los investigados, pedí la repetición de esa prueba de ruta por parte de los expertos de movilidad y ahí es donde entra en escena la disparidad en materia de registro de consumo. Podrá notar el señor inspector delegado cómo en la prueba de ruta calendada 27 de octubre del 2020 se determinó que la camioneta D-Max 21-0111, modelo 2009, arrojó como resultado que recorre 24 kilómetros por galón cuando la manejó ese día el intendente Palacio. Pero exactamente un mes después, es decir, aterrizamos en el 27 de noviembre del 2020, el mismo vehículo D-Max, con la misma sigla, mismo modelo, arrojó un resultado distinto, y es que recorre solo 20 kilómetros por galón, cuando Palacio ya no va de conductor, sino va de copiloto, y ya la manejó fue el patrullero Zambrano. El combustible rindió 4 kilómetros menos. Y entonces, si la patrulla anda un poco más,
pues Zambrano, cuando esté manejando, necesitará tanquear más seguido que cuando la maneja Palacios. Y eso no quiere decir que entonces Zambrano se esté hurtando el combustible ni nada por el estilo. Significa solamente que dependiendo del conductor varía el consumo de combustible, ya sea por aspectos como el uso de aire acondicionado, la frecuencia con la que se detiene el vehículo, la zona por la que transita, entre otros aspectos que invoqué cuando pedí la repetición y que demuestran que si el consumo varía y que eso se ve reflejado en algún registro de planillas o en algún sistema, ello no constituye de manera alguna algún grado de irregularidad. En este orden de ideas, pues me he referido a todas y cada una de las pruebas que se arrimaron al juicio disciplinario y de las cuales se comprueba la tesis de la defensa técnica que ninguno de los elementos materiales probatorios, medios de prueba, para usar un término más disciplinario, que se recolectaron permiten derruir esa presunción de inocencia, permiten sancionar al patrullero SUT y por el contrario lo que genera es que esta persona deba ser absuelta porque de los documentos aportados, de los testimonios, de la prueba pericial, no hay ninguno que permita en ese grado de certeza determinar que la conducta, es decir, que la irregularidad existió, ni mucho menos que exista un grado de responsabilidad sancionable en materia disciplinaria para la persona que represento, por lo que entonces lo consecuente es que el fallo a emitir sea de carácter absolutorio. Ahora bien, en caso de que el despacho considere que pues no está demostrada plenamente esa inocencia del procesado y que existe algún tipo de duda en cuanto a la existencia de la conducta y su responsabilidad, pues debemos acudir a ese principio universal del derecho según el cual toda duda debe resolverse a favor del procesado, es decir, lo que la Corte Constitucional ha llamado por analogía el principio según el cual toda duda debe resolverse a favor del disciplinado. Esa es mi intervención en sede de alegatos, señor inspector, muchísimas gracias. Gracias, doctor Neira, por su intervención. El despacho entonces le concede la palabra a la doctora Marlene Romo Rosero para que, si es su deseo, presente los respectivos alegatos. Tiene la palabra, doctora Marlene. Gracias, señor coronel. Realmente, todo lo que ha dicho el doctor Neira, mi antecesor, es muy cierto. Y voy a referirme, tenemos unos alegatos de conclusión, pese a que yo no he hablado con él, no me he puesto de acuerdo absolutamente para nada, pero también parte de la defensa y de mis alegatos, estoy tomando en cuenta el artículo 142 respecto a las pruebas para sancionar, que no se puede proferir fallos sancionatorios sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, situación que se está llevando en este proceso. También el artículo 130, respecto a los medios de prueba. En esta parte sí quiero hacer énfasis que con los oficios que yo me dedicaba a enviarle al señor intendente Dani Salazar Melo, donde el sustanciador jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, yo hacía varias alusiones diciéndole que necesitaba que por favor con costo mío me realicen el envío, el traslado de todo el expediente, situación que sí me fue resuelta favorablemente, y también solicitaba que se me informe si existían o no las planillas originales, porque como es bien cierto, y teniendo en cuenta la situación que se presentó en la audiencia anterior donde yo discutía que con planillas en situación de fotocopia era imposible realizar, y eso lo dice la Corte, eso lo dicen los altos tribunales, no es que se desconozca el valor probatorio de las mismas, sino que es imposible realizar pruebas grafológicas y no podemos decir de dónde fueron originadas. Sí, de todas maneras, como lo precepta el artículo 130, siguiendo los principios de la sana crítica, los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que lo regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. Estos dos artículos los podemos tomar de manera armónica, siendo un complemento de la norma disciplinaria ya explicada en esta misma audiencia hace unos minutos por el doctor. Se debe tener en cuenta que los documentos a exhibir siempre deben ser presentados en original y tomamos en cuenta la normatividad tanto en la ley 600 al igual que la ley 906. Esto no se ha modificado, esto continúa.
La motivación de los actos disciplinarios es garantía principal del debido proceso y el derecho de defensa del disciplinado, en la medida en que permite conocer los argumentos y las pruebas tenidas en su contra, no solo de mi prohijado, sino de las demás personas, los sujetos procesales que están siendo investigados. Esto a efectos de que ellos puedan controvertir su interpretación. El acto debe ser necesariamente motivado y tal proceder abarca, entre otros aspectos, el análisis del material probatorio que se presentó, la recopilación conforme a los postulados de la sana crítica, todos los hechos motivados que realizó el señor coronel, teniendo en cuenta que fueron solicitados por el doctor que acaba de hablar, el doctor Neira. Mi prohijado, así como el hecho de no llevar, él informó cuando rindió su versión libre de que él actuó de la forma como a él se lo informó. Desafortunadamente y con todo el respeto, a ellos no se les entregó un manual en el cual se les debe informar a ciencia cierta cómo debían operar. Ellos lo realizaban de la forma en que ellos pensaban que estaban haciendo bien las cosas. Por lo tanto, no existe un grado de certeza, no está demostrado los cargos que se les están endilgando a ellos. Por eso, debe considerarse la duda razonable y se debe resolver a favor de los procesados en este caso. De esta manera, señor juez, si la decisión disciplinaria no cumple con algunos de estos presupuestos, se configurará algunos causales de nulidad por falta de motivación y vulneración del debido proceso. En este caso, no están ustedes desarrollando la revisión de las planillas, pero no existen las pruebas como tal, un archivo que debe llevar la policía donde tenga consignados los documentos en original. Ahora podemos decir que existe una falta de motivación, eso remitiéndome al testimonio de la persona que inicia con su alegato y su testimonio de esta investigación. La falsa motivación que él tiene en la medida que este último aspecto en el acto enjuiciado no carece de razones, sino que las esboza. Estas son contrarias a la realidad. Sobre el particular, la jurisprudencia se manifiesta y podemos decir que esta persona, al encontrarse también el investigado, pues hace confuso y él mismo se encontraba en una investigación y su dicho no es claro y se vuelve en una balanza confuso para tomar una decisión. Para entregar una conclusión fehaciente en mis alegatos, me sustento en el hecho de sostener que los documentos aportados, en este caso las planillas, no son originales y como lo manifiesta el especialista en esta materia, el grafólogo forense, adscrito a la Regional de Policía Científica y Criminalística 2, es imposible realizar de una forma fehaciente y realista el análisis de las firmas. Existen también, como me lo indicaba el doctor, unos números que no podemos decir a ciencia cierta si corresponde a un 0, a un 8, a un 1, a un 7. Es inválido presentar cotejos sobre documentos que no son originales y pueden ser fácilmente adulterados, no solamente como error humano, también cuando estos documentos son enviados, por ejemplo en mi caso, yo recibo las planillas y la máquina en la que yo estoy imprimiendo tiene algunos errores, entonces me aparecen unos números sí, hay un espacio, otros no, entonces por lo tanto no es posible valorar con certeza realmente esas planillas, por lo tanto, según mi humilde concepto ante ustedes, opino que los investigados deben recibir un fallo absolutorio, no solo la persona, mi prohijado, quien yo represento, sino las demás partes, teniendo en cuenta las solicitudes que realizó el señor coronel Diego Enrique Fontal Cornejo y las cuales fueron resueltas. También debemos tener en cuenta que se habla de que no hay el suficiente rendimiento de combustible, se habla de muchas situaciones, pero no se está tomando en cuenta, o sea, envían el análisis que se desarrolló, pero no nos están brindando. Yo soy desconocedora totalmente de la parte mecánica y yo no veo que aquí se aplique unas conclusiones. Se realizan lo que solicitó el doctor, pero no hay una conclusión como tal diciendo tantos kilómetros. Hay que tener en cuenta que existen muchas fallas en los automotores, también en los odómetros, en todas las situaciones. Por lo tanto, en este momento y en este actuar, no existen situaciones que los impliquen directamente a ellos ante las fallas presentadas. Y la policía, deberían ustedes tener
unos índices reflejados para poder llevar un direccionamiento y poder mirar cuáles son las fallas. Por lo tanto, me reitero y mi conclusión es que todos los procesados aquí deben recibir un fallo absolutorio, teniendo en cuenta que si se presenta una segunda instancia, vamos a seguir aunando respecto a que envíenme las planillas originales para volver a continuar con un análisis que realmente no se va a dar. Entonces estaríamos nosotros dilando la justicia, dilando el buen devenir de las actuaciones de la policía y nos llevaría a la misma conclusión. Agradezco mucho la atención prestada y esa es mi solicitud. Muchas gracias. Gracias, doctora Marlene Romo. El despacho le concede la palabra al doctor Bismarck Segundo Quijano para que, si es su deseo, presente los respectivos alegatos. Tiene la palabra, doctor Bismarck. Muchas gracias, señor coronel. En primer lugar, quiero manifestar que al correo de la institución, al señor secretario del despacho, se le envió mis alegatos por correo electrónico para efectos de que sean incorporados dentro del proceso. Sin embargo, si usted lo considera, yo podría verbalizar el documento pues, que se le envió. Esto pues atendiendo el principio de la economía procesal. Si considera pertinente, yo puedo hacer la verbalización. Gracias, doctor. Como quiera que esto es una audiencia oral, verbal, por favor, manifiéstese con sus alegatos. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, me adhiero a los alegatos presentados por el doctor Daniel Neira Ríos en lo que tiene que ver con los aspectos generales de la valoración probatoria y el trámite de la investigación y todos los demás aspectos que dan cuenta de las fallas en cuanto a las consideraciones para efectos de endilgar responsabilidad a los procesados. En resumen, los supuestos acontecimientos que se retrotraen a los narrados por el intendente Carlomán Patiño, que en paz descanse, quien informó que al realizar visita a los soportes relacionados con combustibles encontró irregularidades en la estación de policía de La Hormiga por parte de los patrulleros quienes se desempeñaban para la época como conductores de los vehículos policiales relacionados con el suministro de combustible a los vehículos asignados a estos uniformados, igualmente que en dicha unidad el señor patrullero Rubén, encargado del suministro de combustible, supuestamente proporcionaba datos inexactos, como es el caso de los números de cédulas, siglas de los vehículos y kilometrajes que no corresponden a la realidad, induciendo de esta forma a error al encargado de alimentar la base de datos del SIGEA, Sistema de Información para la Gestión del Equipo Automotor de la Policía Nacional, presuntos hechos que al parecer no eran controlados, a pesar de que el señor comandante de estación, señor teniente Campos, se le había ordenado cuál era el procedimiento que debía llevar por parte del comandante de estación. Antes de entrar a exponer los alegatos de conclusión en el presente asunto, es importante traer a colación la sentencia del 6 de febrero del año 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, que nos aclara cuándo surge la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, estructura dogmática de la responsabilidad disciplinaria y ubicación de la ilicitud sustancial. La responsabilidad disciplinaria surge cuando se comprueba la concurrencia de ciertos elementos sistemáticamente organizados entre sí. Esto se expresa en una estructura que ha sido construida dogmáticamente desde la doctrina a partir de 5 categorías, a saber, la capacidad, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. A su vez, las 5 categorías que se acaban de enunciar pueden subdividirse a partir de 3 juicios diferentes: el juicio de adecuación para determinación de la tipicidad, el juicio de valoración para definir la ilicitud sustancial y el juicio de reproche para analizar la culpabilidad.
Respecto del primer juicio, es necesario que previamente se determine la capacidad del sujeto disciplinable desde su condición como servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas y su imputabilidad, capacidad material, además de las circunstancias de hechos relativas a la conducta en las cuales deben demostrarse con las pruebas practicadas en el procedimiento sancionatorio. De allí, la adecuación típica debe realizarse con la confrontación del comportamiento probado y el texto legal que consagra la falta disciplinaria. Ahora bien, a diferencia del derecho penal, que para que se configure una infracción disciplinaria no es necesario un resultado lesivo o dañino a un bien jurídico o al Estado, sino que se exige el quebrantamiento sustancial injustificado de los deberes funcionales encargados del servidor público que afecten los valores o principios de la función pública y la consecución de los fines de la organización política. El juicio de reproche en sede de culpabilidad debe realizarse a partir de la verificación del nexo psicológico entre el autor de la falta y la conducta desplegada para su consumación. En el entendido de que los correctivos disciplinarios no se puedan imponer por cualquier causa o cualquier cosa, pues para efectos de formular cargos y proferir un fallo sancionatorio deben estar presentes con un alto grado de certeza, como lo manifestaba el doctor Daniel Neira, los elementos que conforman la estructura de la responsabilidad disciplinaria, por quebrantar las normas en las que se funda por desconocimiento de los derechos de defensa o por falsa motivación con las implicaciones conocidas. Esto es como la falsa motivación identificada por el doctor Neira en sus alegatos. Las categorías dogmáticas que tenemos son 5: la capacidad, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, como se dijo antes. En el caso concreto del presente asunto se demostrará que los investigados no cometieron la conducta que se le atribuye, especialmente mi defendido, que se le atribuye, es decir, es atípica, que por lo tanto está desprovista de ilicitud sustancial y de culpabilidad. Veamos por qué. Respecto a la capacidad, esta categoría dogmática básicamente tiene que ver con acreditar dentro de la indagación preliminar o en la investigación disciplinaria la condición de sujeto disciplinable del implicado. En el caso que nos ocupa, este tema no tiene discusión, en el entendido de que sin duda los investigados, especialmente el señor Jason, efectivamente es empleado público, ya que pertenecen a la Policía Nacional y se encuentran adscritos al Departamento de Policía del Putumayo, pues en ese momento, y para la fecha de los hechos pertenecían a la estación de policía de La Hormiga, donde se empeñaba como conductor, por lo cual es sujeto disciplinario, dado que tiene una relación especial de sujeción con el Estado. Vamos con el segundo punto, respecto a la conducta. Sobre esta categoría, como lo señala la jurisprudencia, soporte de estas alegaciones, es menester entrar a efectuar 3 juicios o 3 niveles de análisis. Así, primero, juicio de adecuación para determinar la tipicidad, que no es otra que analizar la conducta del implicado frente a un determinado tipo disciplinario para verificar si existe tipicidad o atipicidad. En el caso en concreto, entonces, tenemos que el despacho le atribuyó a mi patrocinado un único cargo que consagrado en la Ley 1015 del 2006, régimen disciplinario para la Policía Nacional, en su artículo 34, faltas gravísimas, numeral 9, realizar una conducta descrita en la ley como delito a título de dolo. Cuando se comenta con ocasión del cargo, remitiéndose para cerrar el tipo disciplinario a la Ley 599 del 2000, Código Penal, artículo 397, peculado por apropiación. Lo anterior, por cuanto presuntamente el señor patrullero J., cuando realizó
realizaba el aprovisionamiento de combustible del vehículo que conducía y de propiedad de la Policía Nacional, se hacía sin tener en cuenta el kilometraje real del rodante y, por el contrario, al parecer se proporcionaban datos irreales por parte del antes mencionado, situación con la que presuntamente se legitimaba el consumo del combustible por parte del conductor, puesto que al verificar físicamente el automotor y los soportes se evidencia que entre la mayoría de los suministros existe una diferencia de aproximadamente 60 kilómetros. Ahora bien, el cargo atribuido, además las argumentaciones del despacho, se advierte que el juez de primera instancia colige que el señor patrullero incurrió en una conducta descrita en la ley como delito, al presuntamente apropiarse en provecho suyo o de un tercero de un combustible que al parecer le era entregado para el funcionamiento de su vehículo asignado. Sin embargo, estas deducciones no tienen asidero probatorio alguno, en el entendido que no existe en el expediente prueba siquiera sumaria que permita inferir razonablemente que el señor patrullero se haya apropiado en provecho suyo o de un tercero de un solo mililitro de dicho combustible. Pues puede ser verdad que existan algunas inconsistencias en los datos registrados en las planillas de control de entrega del combustible, donde supuestamente se advierte la consignación de unos datos inexactos como nombres, números de cédula, registro de kilometrajes, siglas de los vehículos, entre otros, pero esto por sí solo no permite inferir con mediana certeza que mi prohijado se haya apropiado de combustible alguno para su provecho o de un tercero. Es de advertir que hasta el momento en que en el expediente no existe más que un manto de dudas que no han sido eliminadas, mismas que deben resolverse a favor de todos los investigados, como lo demanda el artículo 9 de la ley 734 del 2002. Los indicios de aptitud tienen como propósito definir la capacidad que tenía el disciplinado para no haber cometido la falta. Así, los hechos indicadores de este indicio estarían vinculados con cuestiones relativas al cargo, su experiencia y el tiempo de servicio del servidor público, su profesión y diferentes estudios complementarios. En cuanto a los indicios de actitud, están relacionados o referidos a la planeación y anticipación de situaciones futuras, esto es, a los actos preparatorios relativos a la comisión de la falta disciplinaria, los cuales pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores, estos últimos referidos a maniobras para ocultar el ilícito. Y en relación con los indicios de comprensión valorativa, se refieren a la conciencia potencial de la ilicitud, y en ellos se debe tener en cuenta si la conducta es activa u omisiva, los reenvíos normativos de algunas faltas, la claridad en la redacción del tipo, la complejidad para comprender lo antijurídico, la jerarquía y... Doctor Bismarck. Doctor Bismarck. Doctor Bismarck. Doctor Bismarck. Doctor Bismarck. A los presentes de la audiencia, siendo las 11:24, vamos a hacer un receso de 5 minutos mientras recomendamos al doctor Bismarck, que perdió la conexión. Siendo las 11:24 horas, hacemos un receso de 5 minutos. Solo se encuentra en el expediente lagunas o dudas razonables que no han sido eliminadas y que conllevan a que no esté demostrada la tipicidad objetiva de la conducta, mucho menos la tipicidad subjetiva, menos aún la ilicitud sustancial, pues si no se ha demostrado que Vargas haya incurrido en un comportamiento ilícito, consecuentemente
no se puede hablar de ilicitud sustancial del comportamiento. De igual manera, si no está probada o demostrada la tipicidad objetiva, menos se puede hablar de tipicidad subjetiva, la cual es la culpabilidad misma, pues en el auto que cita audiencia no se analizó los indicios de aptitud ni los indicios de actitud que permitan inferir el grado de culpabilidad de mi prohijado. En resumen, como corolario de todo lo anterior, considero que las circunstancias fácticas, jurídicas y probatorias está demostrado que el señor juez disciplinario debe absolver de toda responsabilidad, no solo a mi representado, sino a todos los miembros que han sido investigados, ya que ha quedado demostrado que su actuación es atípica, que por ende está desprovista de ilicitud sustancial y culpabilidad, pues puede ser que en esa unidad policial se haya dado mal uso al combustible, pero no por parte de los señores investigados, ya que existían más funcionarios que tienen el control y la administración de estos elementos y posiblemente podrían ser los llamados a dar las explicaciones correspondientes. Por todo lo anterior, señor coronel, considero que los investigados deben recibir un fallo absolutorio en todos los aspectos. Muchas gracias. Gracias. Entonces el despacho le concede la palabra al señor capitán Wilson para que presente sus respectivos alegatos. Tiene la palabra, señor capitán Campos. Dios y patria, mi coronel, buenos días. Respetuoso saludo también para los asistentes. Mi coronel, solamente solicito, señor, tener en cuenta los alegatos de conclusión que van a ser enviados al correo de la... Campos, no se le escucha nada, no se le está escuchando nada. Retome nuevamente, no le estoy escuchando, no le estoy entendiendo, perdón. Capitán Campos, se le escucha entrecortado, no se le entiende. Mi coronel, buenos días, ¿me escucha? Ya, ahí lo escuchamos mejor, prosiga. Mi coronel, Dios y patria, buenos días. Respetuosamente le solicito, señor, tenga en cuenta los alegatos de conclusión que serán enviados al correo, ya que en este momento, pues por competencia de mi servicio, me encuentro en un municipio donde la cobertura, pues es lejana. El tema de la cobertura es mala, entonces no sé si se puede interrumpir también la señal. Respetuosamente, mi enviados al correo de la inspección regional número 2, señor, que ordena. Gracias. Como quiera que esto es una audiencia verbal, pues como usted está argumentando situación de servicio, el despacho coloca en consideración de las demás partes procesales, doctor Neira, si es viable para que igualmente el despacho les correrá pues traslado de estas alegatos de conclusión a cada una de las partes para que también tengan conocimiento, doctor Neira. Como por garantizar que el capitán tenga esa opción de hacer sus alegaciones, pero hay que prever lo previsible. O sea, estamos frente a un oficial que ya va en el tercer nivel de la oficialidad, y si se sabía que había la audiencia o había podido pedir el permiso a sus superiores, que si no se lo conceden, son objeto de sanción disciplinaria, o en su defecto, pues haber previsto alguna mejor conexión, en tanto que no tenemos los demás sujetos procesales por qué cargar sobre nuestros hombros situaciones ajenas, cuando precisamente, repito, hay que prever lo previsible, pero en virtud de las garantías procesales, pues no hay otra opción más que permitir que esta persona los presente de esa manera, y pues sí sería prudente que se corra traslado lo mismo, en tanto que en un eventual fallo adverso, pues uno pueda echar mano incluso de aquellas manifestaciones que hayan hecho otros sujetos procesales. Esa es mi manifestación al respecto, señor coronel. Gracias, doctor Neira. Muy válida, doctora Marlene Romo. Doctor, debemos tener en cuenta pues que en este momento las comunicaciones están un poco delicaditas
por la cuestión de la lluvia. De pronto él no pudo. Debemos ser un poco conscientes y un poco flexibles, porque no se las recibe de la forma como él las va a presentar, y en el caso de que nosotros necesitemos algo, pues podemos hacer uso de las conclusiones que él realice. No tengo ningún tipo de objeción, señoría. Gracias, doctora Marlene. Doctor Bismarck. Estoy de acuerdo con lo mencionado por la doctora Marlene. Gracias, señor capitán. Como quiera, lo que indica el doctor Neira es muy acertado. Usted, teniendo en cuenta que es una audiencia pública, verbal, que está programada, que está notificada, el despacho le recuerda para futuras diligencias que esto es una actividad que puede considerarse también como parte del servicio, teniendo en cuenta que usted ha sido notificado previamente y se han surtido todos los trámites que corresponden. Entonces el despacho accede para que allegue esos respectivos alegatos al correo. Igualmente se le correrá traslado entonces a las demás partes procesales participantes en este proceso. ¿Tiene algo más que agregar, señor capitán Campos? No, señor, mi coronel, agradecido por tener en cuenta la solicitud presentada. Señor, es ajeno a mí. De pronto la situación en este momento tenía planificado, pero por una situación inherente a mi cargo como jefe de la seccional de inteligencia del Departamento de Policía de Sucre, pues debo verificar un proceso operacional que tenemos compromiso en este momento y unas actividades del servicio netamente, señor. Agradezco, por eso intenté tener la cobertura, agradezco la situación de los señores abogados, tenerlo en cuenta. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, señor capitán Campos. Igualmente le recuerdo lo que se indicó ahorita, que esto es algo que está muy programado y tiene una seriedad jurídica que debe ser asumida por las partes. Entonces, en aras de no entrar más a debatir el asunto, le recuerdo nuevamente que esto también es considerado una actividad que tiene que estar incluida dentro de esta planeación que usted como oficial de policía debe administrar y manejar para todas sus actividades. Una vez escuchadas las partes y culminada la intervención de las diferentes defensas técnicas de los disciplinados, no habiendo nulidades que resolver ni peticiones de parte de este despacho, entonces procedemos a suspender esta audiencia con el fin de reanudarla el día martes 6 de abril, el día lunes 5 de abril, y coloco la fecha de consideración de las partes, lunes 5 de abril, a partir de las 14:30 horas. Doctor Neira, revise por favor su agenda, si tiene disponibilidad, lo mismo la doctora Marlene y el doctor Bismarck. A cualquier hora del día es el lunes 5 sin ningún inconveniente, mi coronel. Muchas gracias. Gracias, doctora Marlene. Sin inconvenientes. Gracias. Doctor Bismarck. No hay ningún problema, a esa hora estaré. Señor capitán Campos. Capitán Campos. Capitán Campos. Capitán Campos. Mi coronel, no hay ningún inconveniente para el lunes 5 de abril, señor. Entonces, les recuerdo entonces para el día lunes 5 de abril a partir de las 14:30 horas, a efectos de dar lectura al fallo de primera instancia que en derecho corresponda. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada la misma, siendo las 11:41 horas y se firmará por quienes en ella intervinieron, una vez ley aprobada en todas y cada una de sus partes, antes de lo cual la respectiva defensa técnica se da por enterados en estrados de la fecha y hora en que se dará lectura al fallo de primera instancia dentro de la presente investigación ventilada a través del procedimiento verbal, agradeciéndole a todos sus asistencia a estas partes, las defensas técnicas, a los uniformados. Dios los bendiga, buena Semana Santa. Doctor Nena, entonces a la tarde nuevamente nos vemos. Dios y patria. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía,